Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo podcast, el número 41 de Estudio 6, aquí donde damos, en este podcast en particular, espacio a historias más extensas, ya sea porque no tenemos mucha imagen en proporción a la cantidad de información o porque son temas que requieren de un trato especial, nuestros clásicos, que generalmente van los días miércoles, pero en esta ocasión, dado que este miércoles es 18 de septiembre, y por lo tanto nadie va a estar muy preocupado de escuchar un podcast de historia, me incluyo yo en lo personal con lo que me apasiona la historia, probablemente también voy a estar enfiestado. Será emitido en esta ocasión excepcionalmente con antelación a esta fecha, durante la semana, ¿cierto? Que es un anuncio que ya habíamos hecho en el podcast anterior, ¿no es verdad? El podcast vinculado a Esta Hora Se Improvisa. También señalar que esta semana, tal como lo anunciamos en esa ocasión, no hay episodios. Vamos a retomar los episodios el lunes 23. Vamos a subir probablemente durante estos 5 días de mega feriado el réglame respectivo del tema del próximo episodio, que es un tema que estuvo de aniversario hace muy poquito, ¿ya? Y aniversario de estos marcantes, o sea, 60 años, voy a decirlo dando un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar. Y también, antes de entrar en las materias de siempre, quisiera dar un especial agradecimiento por la altísima sintonía que tuvimos la semana pasada con, no tanto con el podcast del A Esta Hora Se Improvisa, pero sí con el episodio sobre el plebiscito constitucional del 11 de septiembre de 1980, que tuvo un rating muy alto, sorprendentemente alto, y por esa fidelidad que además nos ha permitido seguir aumentando nuestros suscriptores, siempre es bueno agradecer. Bueno, estamos, como dijimos, en una semana que es muy especial, la semana en que se estrena este podcast, que es la semana de Fiestas Patrias, ¿cierto? El 18 de septiembre, donde no va a faltar el amargo que diga: nos celebramos la independencia de Chile. Por supuesto, uno sabe objetivamente que lo que se conmemora es la celebración del Cabildo Abierto en el Tribunal de Consulado, desaparecido Tribunal de Consulado, ubicado donde hoy día está el Palacio de Tribunales de Justicia, del Cabildo Abierto, donde se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno. No es verdad que efectivamente no era la independencia. De hecho, la Junta, básicamente su misión era administrar el país mientras, o el reino de Chile, mientras nuestro amado rey, como decía la declaración, Fernando VII, estaba prisionero de Napoleón. Pero de todas formas, cualquier persona con 2 dedos de frente asume que, aunque no fuera la intención de don Mateo de Toro y Zambrano y varios miembros de la Junta, evidentemente ahí está la primera semilla de independencia, porque es la primera vez que Chile se da un gobierno autónomo, y eso es insoslayable, y por eso uno lo festeja, y además de alguna forma tiene un significado muy especial, porque para los chilenos es una fiesta, es una fecha de mucha fiesta, como nunca en el resto de los meses del año, ni siquiera el año nuevo. Entonces, por supuesto, nosotros queremos mantener este espíritu festivo con todos ustedes, y por eso también esta emisión va en otra ocasión. Antes de entrar en materia, como siempre, mencionar primero que empezaremos a trabajar en las actividades del segundo aniversario del canal, que está de aniversario, no es verdad, a fines de octubre. Vamos a tratar de generar algún tipo de video conmemorativo especial. O sea, vamos a tener probablemente un episodio, esto ya lo adelanto desde ya, vamos a tener un episodio especial el día del aniversario, porque va a caer coincidentemente un lunes, va a coincidir el 28 de octubre con el día en que salió la primera emisión del canal, ¿cierto? El 28 de octubre de 2022, que era un episodio que me voy a poner un poco melancólico por 2 minutos o menos. Era un episodio muy cortito, de poco más de 3 minutos y medio, sobre la crisis del Canal 9 y cómo nació Canal 6. En su minuto explicaremos que esto tiene que ver con este canal también.
Y vamos a tener, ¿cierto? Vamos a hacer un episodio especial que el tema lo va a elegir, que ya tenemos contactada a la persona que más dinero ha aportado en las campañas de recaudación que hemos hecho en las teletones del canal. Se ganó ese derecho, obviamente. Y además pretendemos hacer un podcast especial de alguna forma donde podamos confraternizar un poco más con nuestros auditores y telespectadores. Y también queremos sacar una pequeña gráfica, quizá un video cortito con alguna cancioncita o algo por el estilo. Si no se da, desgraciadamente, bueno, son cosas que pasan. También que nuestra intención es tener un video de, tratar de sacar un tercer, voy a excluir del análisis en menos de un minuto, porque eso es más discontinuo, un tercer espacio de carácter mensual, que ya algo esbozamos la semana pasada A esta hora se improvisa, en el podcast respectivo, donde podamos hacer un espacio un poco más misceláneo o magacinesco, pero siempre teniendo, no es verdad, a la historia como punto de encuentro, ¿cierto? La historia es nuestro punto de encuentro. Como siempre, recordamos a nuestros aliados, no es verdad, Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Puedes contactarlos en su correo hola@newendigital.cl, aparece en la pantalla, en su página web www.newendigital.cl y en su Instagram @newendigital. Con sus asesorías de primer nivel van a transformar tu emprendimiento en un hitazo en la web con su conocimiento profundo del tema. Absolutamente recomendados por quien les habla. También, por supuesto, nuestro amigo FM con su podcast literario y cultural Tenemos las Noches Contadas, martes por medio, ¿cierto? Es quincenal. Además va a inaugurar una segunda, probablemente algún tipo de segunda sección dentro de poco. No puedo adelantar más, pero sus podcasts actualmente son destinados a hacer entrevistas a distintas personalidades del mundo cultural y literario, para que lo vayamos conociendo un poco desde dentro, que es un mundo que muchas veces uno piensa que tiene ciertas particularidades hasta que uno se encuentra con ellas, y es muy diferente y es apasionante. Y a nuestro patrocinador, ¿cierto? VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si tienes si quieres comprar, vender o arrendar una propiedad, contáctalos en fmerilao@vbp.cl. Está la dirección de correo en la pantalla en este momento, y deja tu negocio inmobiliario en una gestión muy eficiente como la que nos ofrece VBP Propiedades. También recordar que pueden colaborar con el canal, no es verdad, en el flow del canal que aparece, ¿cierto?, en la descripción de cada video, el link, desde 500 pesos, todo suma, todo se agradece. Más aportes siempre son más historias con historia. Desde 5.000 pesos pueden aparecer por una mención de agradecimiento en el episodio siguiente. Sobre 10.000 pesos pueden también solicitar un tema para ser tratado en podcast o en episodio, dependiendo de la disponibilidad de material gráfico, obviamente bajo la línea editorial de Estudio 6. Y también tienen la opción, para quienes nos escuchan desde el exterior, fuera de Chile, de aportar en nuestro PayPal, que está en la descripción del canal. Y respecto de los valores, por si quieren proponer un tema o tener mención de agradecimiento, la lógica es un poco la misma. O sea, 1.000 pesos lo vamos a hacer equivalente a $1 para efectos prácticos. O sea, 5.000 por mención de $5 mención de agradecimiento, $10 proponer un tema para ser tratado en podcast o en episodio. Dicho esto, ya podemos entrar un poco en materia de lo que es el tema de hoy día, donde vamos a combinar un clásico de la literatura chilena y televisión. Y es que si hablamos de Martín Rivas, hablamos de un auténtico clásico de la literatura chilena, lectura, al menos en mis tiempos, obligatoria en castellano o lenguaje, por ahí por quinto o sexto básico, ¿cierto? Muestra extraordinaria de la literatura romántica chilena, con una historia que en el fondo nos demuestra, por una parte, una historia humana, que es la historia de este joven que venía de una familia que había sido de situación y que se había empobrecido, y que venía desde Copiapó a Santiago. Yo sé que son un poco spoiler para quien no la haya leído nunca, que
la recomiendo, a venir a estudiar Derecho a Santiago, ¿cierto? Amparado por una persona que había sido socio de su padre, y cómo aprende a conocer un mundo nuevo de esta familia Encina, que es la que lo recibe, que era una familia muy pudiente, que incluye una amistad con el hijo de la familia, Agustín, y un amor que aparenta ser no correspondido hasta muy avanzada la novela con Leonor, la hija. Todo esto en medio del final del gobierno de don Manuel Bulnes y los momentos iniciales de la revolución de 1851. Si bien alguien por ahí en uno de los entrevistados, no lo vamos a nombrar, en el podcast de Tenemos las noches contadas, se refirió a la novela de Blest Gana como una novela fome y aburrida. Yo discrepo absolutamente de su opinión. Debo decir que es uno de los libros que más me ha gustado leer en mi vida, entre otras cosas porque es muy descriptivo, justamente, y es descriptivo no respecto solamente del vestuario, sino que es descriptivo de cómo funcionaba la sociedad chilena de mediados del siglo XIX, y también porque nos habla, de alguna forma, es una novela que podemos decir que es fundamental en la formación del espíritu nacional. Por ejemplo, un dato muy, muy tonto, nos habla de la primera vez que se ocupa en literatura chilena la expresión ciútico. Es allí, es en Martín Rivas. Nos habla un poco también de cómo funcionaba el orden de clases rural versus urbana en el Chile de la época, que es una realidad que si bien ha ido cambiando parcialmente con el tiempo, pero nos permite entenderla mucho más desde la perspectiva de esa época, del gran novelista chileno del siglo XIX que fue Alberto Blest Gana, autor de otras novelas como Durante la Reconquista o El Loco Estero, por ejemplo, Los Trasplantados y otras. Pero, digamos, su obra cumbre, sin duda, es Martín Rivas, que, como vuelvo a decir, es una novela que es absolutamente fundamental en la historia de la literatura chilena, una novela clave para entender el devenir de la literatura chilena, que en lo personal me parece extraordinaria, y que tan extraordinaria ha sido, porque hay que plantearlo en estos términos, que ha sido objeto de la televisión, ¿cierto? Y este es justamente el tema que nos convoca hoy día, donde vamos a estar un poco jugando con la novela y un poco jugando con cada una de las versiones. Espero no ser muy spoiler para quien no la haya leído, y si es que lo soy, que le llame la atención para que lean la novela, y al final van a entender por qué digo lo que voy a decir ahora, y para que se tomen el tiempo de ver al menos una de las versiones en particular que está en YouTube, ¿ya? Como dijimos, la novela Martín Rivas ha tenido adaptaciones teatrales, una adaptación al cine en la época del cine mudo, el año 25, ¿cierto? Con Jorge Infante. Pero quizás lo más importante que se ha hecho con Martín Rivas es adaptaciones, o lo más relevante socialmente, son adaptaciones televisivas, ¿ya? Se han hecho 3. Esto es muy parecido a lo que hicimos el año pasado, en otro podcast, sobre La Quintrala, donde contábamos, no es verdad, que se habían hecho en esa ocasión 3 versiones, y ustedes se van a dar cuenta de la similitud cuando lo diga, ¿cierto? Una versión que se hizo el año 65 en Canal 9, de la cual no hay ningún registro, se sabe quiénes actuaban y tal, pero no hay registro audiovisual al respecto. La mítica La Quintrala de 1987, encabezada por la también mítica Raquel Argandoña, encarnando a doña Catalina de los Ríos y Lisperier, y una versión muy extraña hecha a principios de la década pasada en Chilevisión, con Claudia Girola, ¿ya? Acá también hay 3 versiones, y también hay una de la cual no hay registro audiovisual hasta donde yo sé. Vamos a ir en orden, cronológico. 1970, y Televisión Nacional ordena a la productora ProTab. ProTab, alguna vez haremos al menos en menos de un minuto sobre ProTab. Era, hasta en la era del blanco y negro, la gran productora de ficción en Chile. Era una empresa que tenía estudios, ¿cierto?, para grabar programas, que está ubicada en calle Tarapacá, y donde se grababan, propagandas televisivas, y se grababan también programas envasados, y teleseries o miniseries, ¿ya? Muy destacada, como dijimos, hasta el fin de la era del blanco y negro, donde la revolución del cambio al color se los llevó. ProTab
recibe el encargo de Televisión Nacional, entendiendo que Televisión Nacional como señal del Estado tenía dentro de sus misiones, además de informar y entretener, la misión de educar, de realizar una miniserie inspirada en este auténtico clásico de la literatura chilena, que iba en la tarde, no es verdad, tuvo 45 episodios y fue lanzada en abril de 1970. ¿Qué particularidades tenía esta versión? Tuvo un reparto que era muy estelar para la época. Voy a mencionar el reparto y después vamos a entrar al fondo de la historia de este Martín Rivas de 1970. Martín Rivas encarnado por Leonardo Perucci. Leonardo Perucci era en la época del blanco y negro, hasta 1973, porque de ahí partiría el exilio a Costa Rica. Era él, no sé si galán sería lo correcto, de las teleseries chilenas del blanco y negro, por excelencia. A fines de los años 60 hizo teleseries para Canal 13 y para Televisión Nacional, incluyendo la mítica La Sal del Desierto, y él fue el designado para ser el protagonista de esta historia, encarnando al gran personaje literario de la narrativa chilena del siglo XIX, como era Martín Rivas. La coprotagonista, Silvia Santelices, que también en esa época era la gran protagonista de la televisión chilena, vigente hasta el día de hoy ella, o hasta hace muy poco tiempo atrás, con su voz tan grave y su pronunciación tan característica, encarnando a Leonor Encina, que era la heroína en el fondo de la historia de Martín Rivas, ¿no es verdad? Marcelo Romo, que después haría una carrera de gran fama en Venezuela, porque también emprendió el camino del exilio. Bueno, Silvia Santelices también estuvo exiliada, pero volvió a Chile y fue parte del elenco de La Madrastra, por ejemplo. La mencionamos a esos efectos. Marcelo Romo quería carrera muy destacada, pero de verdad muy destacada, en la televisión venezolana. De hecho, incluso cuando uno era niño era muy curioso porque aparecía en teleseries venezolanas y en papeles de gran importancia. Y además volvió a Chile, por lo tanto hizo algunas teleseries en Televisión Nacional también, como Rompecorazón, Oro Verde, o ¿cómo se llama? Un pequeño papel en Estúpido Cupido. Y que él encarnaba a Rafael San Luis. Anita Kleski, otra protagonista en años anteriores de La Chica del Bastón, y que también tuvo una carrera dilatadísima hasta su muerte el año 2000, en televisión, particularmente, en especial en Televisión Nacional, un par de teleseries en Canal 13, y en Canal 9 fue parte del ciclo, que también hicimos un podcast al respecto, de Teatro como en el Teatro, junto con Pepe Vilar. Ese era el cuarteto protagónico de esta Martín Rivas de 1970, producida por ProTAP, ¿cierto? ¿Qué otros actores importantes aparecieron en el reparto? Mario Montilles, atento a este nombre, y Alder Silvia Santelices. Atención a esos dos nombres, que encarnaba al patriarca Adamo Encina, las desaparecidas Violeta Vidaurre y Amelia Requena, y Enrique Jaene, que fue un destacadísimo actor, formaba parte del Teatro Nacional Chileno, de una voz ronca y profunda, que nos dejó tempranamente en 1985 producto de un accidente automovilístico. Formaban el elenco que podríamos decir de lujo de esta edición de 1970, que sin embargo y desgraciadamente entiendo que no hay registro, o no se ha publicado registro, en el mejor de los casos, de esta primera versión televisiva del clásico de Bles Gana, que en todo caso fue un hito por haber traído por primera vez a la pantalla chica una obra, como hemos dicho, fundamental para la literatura chilena y, a mi gusto, como lo dije en un comienzo, para la formación del espíritu chileno. 9 años después de ese estreno de Martín Rivas del año 70, del cual, como dijimos, no tenemos registro audiovisual disponible, yo no sé si estará en los archivos de Televisión Nacional, pero al menos disponible o subido en redes no hay nada, viene un hito, que este es un hito por varias razones, la segunda versión que se hace de Martín Rivas en televisión, que es la miniserie que produjo Televisión Nacional en 1979, en este caso producido directamente por el canal. Ya a estas alturas ProTAP ya había nacido la televisión a color y ProTAP había pasado a la historia, absolutamente. Y Televisión Nacional monta una nueva versión de Martín Rivas, que tiene ciertas particularidades. Una miniserie
que se grabó con exteriores, ¿cierto? Se hicieron en estudio y en exteriores, incluyendo el Palacio Cousiño, que fue ocupado como locación de la época, por ser cercano, no exactamente a la misma época, pero cercano en época a la época de ambientación de la novela, dirigida por Sergio Risenberg, que no era exactamente un director de telenovelas, ni de miniseries. En este caso es una miniserie de 6 capítulos que se estrenó la última semana de 1979, por lo tanto es completamente de ese periodo. Sergio Risenberg, director de Estelares, ¿no es verdad? La Gran Canción, el Gran Baile, el mítico Sabor Latino, Siempre Lunes, y de varios festivales de Viña del Mar, que dirigió esta versión, que tiene la particularidad de ser la primera miniserie o producción de ficción, después voy a hacer una pequeña postilla, hecha en colores en Chile. Alguna vez lo comentamos a raíz del podcast de La Madrastra, que la transición del blanco y negro al color, que también tratábamos, ¿cierto?, en un capítulo relativo a la OTI 78, fue un poco traumática para la televisión chilena, que no estaba preparada para adaptar toda su programación rápidamente. Y de hecho, fue muy rápido como lo hizo Chile, pero el adaptarse para espacios de ficción era muy complicado y era muy caro. Por lo tanto, se dejaron de hacer teleseries en Chile, se compraban extranjeras, ¿no es verdad? Y no se hacían producciones de ficción, y no se hicieron hasta el año 81, ¿cierto?, con La Madrastra como teleserie, y hago esa salvedad, salvo alguna representación teatral en cámara, como, y también hicimos un podcast que se escuchó mucho desde Perú, el caso que ya mencionamos de Teatro como en el Teatro en Canal 9. En este caso tiene la particularidad de ser la primera serie de ficción grabada en colores en Chile. Martín Rivas, dirigida por Sergio Risenberg, emitida la última semana de 1979, ¿no es verdad? Y con los siguientes protagonistas: Alejandro Cohen, hoy retirado de la actuación, pero que fue también de los personajes de los galanes fundacionales de la televisión a color en Chile, encarnando a Martín Rivas, ¿no es verdad? La gran, querida y tempranamente desaparecida Sonia Viveros, ¿cierto? Rostro fundacional también de la ficción en Chile, como había sido coprotagonizado Juan en Sociedad, encarnando a Juani, ¿no es cierto? Y que en los años 80 tendría participación en grandes teleseries como Marta a las 8, o La Torre 10, o la misma, donde era la villana, ¿no es verdad? O La Misma Madrastra, y otras teleseries más, ¿no es verdad? En este caso, Alguien por quien vivir, y otras donde ella es la protagonista del gran hit de los años, un gran hit de los años 80 como fue Alguien por quien vivir, quien aquí, en el año 79, encarnaba a Leonor Encina, el papel que había hecho Silvia Santelices. Patricio Achurra, gran galán de las teleseries de la etapa final del blanco y negro y de los primeros años del color en la televisión chilena, encarnando a Rafael San Luis, y una debutante, Claudia Di Girolamo, hija del director televisivo y teatral Claudio Di Girolamo, y que después se transformaría en el gran rostro de las teleseries chilenas de los 80 y 90, encarnando a Matilde Elías. Ahí está el nuevo cuarteto protagónico. ¿Qué otros grandes actores había en el reparto? Liliana Ross, encarnando a Doña Engracia, la madre de la familia Encina. Cucho Moya, Agustín Moya, encarnando en el que a mi gusto es uno de los mejores papeles de la miniserie, a Agustín Encina, el afrancesado hijo varón de la familia Encina, en un papel extraordinariamente bien ejecutado. A mi gusto es él. Y la gran diva Malú Gatica, encarnando a Doña Francisca Encina, los dos mejores papeles de la miniserie, y queremos destacarlo absolutamente a ambos, ¿cierto? Y además, bueno, otros actores: Armando Fenoglio en el papel de Don Fidel Elías, la gran Lucy Salgado como Doña Bernarda Cordero, una debutante o casi debutante Soledad Pérez como Elmira Molina, Amador Molina encarnado por Nelson Brot. Y aquí me quiero centrar en dos nombres que se repiten el plato respecto de 1970. En el papel de Adelaida Molina, que es un papel más secundario, la misma Silvia Santelices, que había sido Leonor Encina, en la versión de 1970. Lo que ya hay un reciclaje de rostro, habían pasado 9 años. Silvia Santelices, si bien
no es que haya sido una actriz pasada de moda, pero evidentemente ya no estaba en condiciones de protagonizar por sí misma una teleserie y es entregada en un papel más bien secundario. Y en el rol de Don Dámaso Encina, Mario Montilles, que ya había hecho el mismo papel en la versión de 1970, que a mi gusto también hace un papelazo Mario Montilles. Hay que decir que a diferencia del caso de la versión del 70, la versión de 1979 sí está en YouTube completita. Otro papel destacable es el que hace Mario Lorca encarnando al teniente Ricardo Castaño, falleció hace muy poco con su voz profunda. Mario Lorca, un gran actor de teatro que hizo algunos roles en televisión, incluyendo el de Boris en La Madrastra. Bueno, esta teleserie, o esta miniserie más bien, sí está completa en YouTube, así que podemos apreciarla. Si yo tuviera que emitir una crítica a Martín Rivas, hay una situación que es una virtud, defecto y un defecto. Una virtud, defecto es que es extremadamente apegada, salvo al final, al texto de Blesgana, que es un texto, no, es una novela romántica propia del siglo XIX, que a uno le puede gustar mucho, a mí me gusta mucho, en el entendido que es una novela romántica. Lo que hace que al ser llevada a la televisión muy ajustada al libro, le quita un poco de ritmo, ¿ya?, a la narración televisiva. Y en términos de la calidad de imagen no ha resistido también el paso del tiempo. Se nota muy claramente, cosa que no pasa tanto con La Quintrala, por ejemplo, que la calidad de imagen es propia de la época en que se estaba comenzando a dar la televisión a color. Pero en contrapartida, es una historia que está muy bien hilada, nuevamente. La virtud de efecto, ¿por qué era defecto? Porque le quita un poco de ritmo, pero en contrapartida nos permite entender muy bien la novela de Blesgana. Así que si ustedes, también es una opción para que se acerquen a la literatura de Blesgana a ver esta miniserie. Y la calidad actoral en general es de medianía de tabla para arriba. Me costaría encontrar un punto bajo, ¿cierto? Son actuaciones más bien teatrales, por supuesto, pero hasta los papeles muy secundarios, ¿cierto? Como alguno que hace Cristian García Huidobro o Jorge Buchón como el criado de la Casa Encina, son papeles muy bien logrados, muy bien logrados. Cora Díaz y otros actores, Maruja Cifuentes, muy bien logrados, por mucho que uno destaque. A ver, los protagonistas andan particularmente Alejandro Cohen y Sonia Viveros con una química extraordinaria entre ellos y muy bien actuados, aunque un poco teatrales, no es verdad, más que televisivos. Y en particular vuelvo a destacar las grandes actuaciones de Pucho Moya como Agustín Moya, como Agustín Encina, y de la gran diva doña Malú Gatica, la adorable Malú Gatica encarnando a Francisca Encina. Esta versión sería repetida en a lo menos 2 oportunidades, tengo yo memoria, en Televisión Nacional, una a mediados de los 80 y otra en 2003 a raíz de la muerte de la gran Sonia Viveros. Finalmente, para el año del Bicentenario, Televisión Nacional volvió a apostar por repetir, ahora en formato teleserie, la mítica historia de este joven de Copiapó, ¿cierto?, que llega a estudiar Derecho a Santiago protegido por un ex socio de su padre. Y así nace la versión de 2010 de Martín Rivas, que en lo personal yo voy a mencionar el reparto, y si bien hay gente como de revistas de papel cuché que la encontró muy buena, en lo personal creo que no tiene nada o no mucho positivo, porque básicamente rompen con la novela de Encina y nos entrega una versión de Martín Rivas, este provinciano medio pavo que venía de Copiapó, lo transforman casi en una especie de agente subversivo decimonónico. Esta versión me voy a limitar a decir quiénes fueron los 4 protagonistas principales, ¿no es verdad? Diego Muñoz como Martín Rivas, la muy adorable María Grecia Omeña como Leonor Encina, Pablo Cerda como Rafael San Luis e Ignacia Baeza, que años después nos deslumbraría en Pacto de Sangre, como la Trini, como Matilde Elías. Además de ellos, actores de mucho peso como Mauricio Pesutich o Lucho Alarcón, que nos dejó el año pasado, Delfina Guzmán y otros. El problema, a ver, hay una situación que no tiene nada de malo, que es que como es una teleserie y no una miniserie, tuvieron que ampliar el reparto, incluyendo personajes que obviamente no figuran en la novela.
Y eso uno lo puede entender, o le dan más importancia en la teleserie a personajes ni siquiera secundarios, sino que terciarios de la novela, como Clemente Valencia, acá encarnado por Álvaro Gómez. Y uno lo entiende, porque hay que darse ciertas licencias televisivas. Pero una cosa es eso, y otra cosa muy diferente es travestir al personaje. Martín Rivas, para quienes leímos la novela y vimos la miniserie del 79, que es muy apegada a la novela, era un provinciano que su gran aspiración era salir adelante, estudiando Derecho, y tratar de sacar adelante a su familia, que se había empobrecido. Era una familia, como dijimos, que había sido en situación y se había venido a menos. Y nos habla de un grupo de personas que eran, más bien, cuesta encontrar un gran villano, el Teniente Castaño, probablemente, en la historia, pero donde distintas personas tienen distintas aspiraciones para tratar de seguir adelante con su vida, ¿cierto? Y esto le permite a Martín Rivas encontrar un ascenso social. Si bien la novela, y un poco, mucho menos por supuesto la miniserie que se grabó durante el régimen militar, tiene un componente medio revolucionario porque tiende a glorificar a figuras como Rafael San Luis, que era parte de la Sociedad de la Igualdad, evidentemente era una novela romántica donde, vuelvo al punto, Martín Rivas era un personaje que podríamos calificar hasta de medio pavo, ¿ya? No, digamos, que como que todo le costaba un poco porque era muy ingenuo, muy inocente, propio de la gente que viene de provincia a Santiago. En cambio, en la versión de 2010, básicamente nos entregaron, vuelvo a decir, una especie de casi un Che Guevara decimonónico, lo que, entendiendo todas las libertades creativas que se deberían tomar para ampliar una novela a formato teleserie, que debe tener 90 o más episodios, básicamente deformaron el contenido de la novela, haciendo cosas, por ejemplo, como darle, y eso es una licencia que yo sí puedo entender, que es la de darle más importancia a Clemente Valencia, pero otra que no tiene mucho sentido, como transformar a Doña Engracia, de una persona que era absolutamente torpe, por decirlo de alguna forma, en la novela, y al menos en la miniserie del 79, en una persona que era una pérfida en la teleserie de 2010. Por lo tanto, al revés de la miniserie de 1979, que yo la recomiendo para que ustedes, si es que leyeron la novela, les va a gustar, y si es que no la han leído, véanla porque van a poder entender buena parte de lo que trata la novela. Esta versión yo no la encontraría recomendable para nada. Si esperamos que alguna vez, si es que hay algún archivo dando vueltas por ahí, aparezca algún archivo de la versión del 70 para poder criticarla, porque tenemos el mismo problema que tuvimos con la Quintrala, que de las tres versiones hay una, la primera, que sabemos que existió e incluso sabemos de algunos de los integrantes del reparto, pero no tenemos cómo criticarla porque no hay registro. Ojalá alguna vez aparezca, y si no, les recomiendo disfrutar de la versión de 1979 con Alejandro Cohen y Sonia Viveros en los roles protagónicos. Y así, este fue este especial que podríamos calificarlo casi de 18ero sobre una novela clásica de la literatura chilena, como es Martín Rivas, que no solamente, como vuelvo a decir, no solo es clásica para la literatura chilena, sino que de alguna forma también es fundante de la cultura chilena y del espíritu de chilenidad, podríamos decir incluso, con sus virtudes y defectos, una obra que es un hito en la narrativa. En lo personal, vuelvo a decir, una novela que me agrada mucho, y que hablamos un poco de la novela, no contamos el final, por supuesto, porque si ustedes no la han leído ni han visto alguna de estas versiones, queremos dejarles también un poco de misterio. Tiene un final que dentro de todo es casi feliz, eso sí lo puedo adelantar. Pero sobre todo de las versiones televisivas, de la que no tenemos disponible, pero que tenemos la referencia de reparto y de cómo se hizo la historia, y de las dos que conocemos, una de las cuales la recomendamos, vuelvo a decir, la de 1979, absolutamente, y una segunda que, a modo de quien habla, el responsable de este canal, en realidad muy recomendable no es. Bueno, como siempre, este ha sido el podcast del día de hoy, este podcast especial que va a ser la gran emisión de esta semana 18era. Queremos, antes de entrar en las menciones de comerciales, vamos a llamarlas así, desearles a todos quienes escuchen este podcast y en general
unas muy felices fiestas patrias. Si bebe, no maneje, si maneja, no bebe. No beba, por favor. Disfrute, coma, comparta con sus seres queridos, páselo bien, no le haga caso a los nutricionistas, coma lo que quiera, porque esta es una semana para disfrutar. Chile es un país que nos brinda esta ocasión de renovarnos en nuestra propia cultura nacional y de compartir momentos agradables en torno a un vaso de chicha o de terremoto, a quien le gusta el terremoto, y de otros tragos, y de comer de forma abundante al pie de nuestra bandera, ¿cierto? Que es algo muy emotivo. Los chilenos tenemos una forma muy especial y muy querendona de celebrar las fiestas patrias. También aprovechar la instancia para reiterar que agradecemos su adherencia a nuestro canal, a quienes se han suscrito últimamente. Queremos señalar y adelantar que estamos planificando las actividades del segundo aniversario en octubre. Tenemos la idea, ojalá resulte, de sacar un tercer programa de larga duración fuera de los episodios que son de mediana duración y estos podcasts, ¿cierto?, que son ya de bastante más larga duración, sacar un tercer tipo de programa que vamos a ir experimentando un poco para ver cómo resulta y si es que se puede hacer, y si no, bueno, seguiremos como estamos hasta que nos venga otra idea loca para tratar de seguir difundiendo nuestras historias con historia. Y dijimos y tratar de dar cabida también a nuestros telespectadores y auditores. Ya lo vamos a ir comentando probablemente en las próximas semanas, vamos a ir dando más detalles de lo que viene. Sí les puedo decir que el episodio correspondiente a la semana al día lunes 28, que justamente es el día exacto en que se cumplen 2 años de la primera emisión del canal, el tema se lo vamos a encargar a la persona que más ha aportado, se ha ganado ese derecho en la historia del canal a las distintas teletones del canal. Y por otra parte, bueno, y seguiremos tratando de salir adelante. Puede que tengamos algún short del canal durante los días de feriado, obviamente no ni el 18 ni el 19, y pretendemos sacar el reclame del episodio del 23, que como dijimos es de un episodio que es de un evento que cumplió años hace muy poco, y cumplió 60 años hace muy poco, y queremos recordar en nuestro canal. Y esperamos seguir acompañándolos por un buen tiempo más. Como siempre, recordamos a nuestros media partners o aliados de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctalos en su correo hola@newendigital.cl, en su página web newendigital.cl y en su Instagram @newendigital. También el podcast Tenemos las Noches Contadas de nuestro amigo FM, ¿cierto? El usuario es FM Cuentacuentos. En la parte inicial incluimos la dirección para que ustedes lo sepan buscar, donde él nos comparte entrevistas con distintas personas integrantes del mundo cultural y editorial en Chile. Nuestro patrocinador VBP Propiedades, Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos. Contáctalos en fmarilao@vbp.cl. Quien desee ser auspiciador de este canal, por supuesto, tenemos las puertas abiertas para recibir sus solicitudes y conversar las condiciones del mismo. Los invitamos también a quienes quieran y puedan colaborar con nosotros en el Flow, que está en la descripción de cada video, o de quienes vengan desde el exterior o les sea más cómodo hacerlo así, en nuestro PayPal, que está en la descripción del canal. Y para no seguirles dando la lata y empezar ya con los festejos de estas fiestas patrias 2024, queremos desearles a todos una muy muy feliz 18, unas muy felices fiestas patrias, feliz 18, feliz Día de las Glorias del Ejército, que disfruten mucho junto a sus seres queridos, compartan, tomen, celebren, coman, pero con responsabilidad, y no me refiero a las tonteras de los nutricionistas, sino que, por favor, y esto sí, aunque les parezca aguafiesta, si van a tomar, no manejen. Así no se ponen en riesgo ustedes, ni ponen en riesgo a su familia ni a terceros. Debemos ser responsables, pero también pasarlo bien. Si va a tomar, entrega las llaves del auto, se va en taxi, porque es mejor que se vaya en taxi a que vuelva en ambulancia o en carro fúnebre. Así que con este llamado a la responsabilidad, pero a saber disfrutar, como siempre, unas fiestas patrias como corresponde, y un gran abrazo 18ero, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces, felices fiestas.